Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esto que llamamos En Media Ayuda, que es un espacio para tratar temas a veces puntuales de derecho del trabajo, a veces algo más general. Hoy vamos a ver un tema bien puntual, con una pequeña exposición que va a estar a cargo de Eugenio. Esteban lo va a acompañar. Y una vez que termina la exposición, abrimos el espacio para que ustedes puedan hacer preguntas, dudas, darnos comentarios, lo que ustedes deseen. Por un tema de organización, como saben quienes habitualmente se unen con nosotros, vamos a tener las cámaras y los micrófonos apagados por default. En el caso que quieran hacer alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer bien en el chat o pueden tocar no me acuerdo dónde estaba, acá en reacciones hay una manito que ustedes pueden tocar ahí y nos dice que ustedes levantaron la mano virtualmente y les habilitamos el audio, preguntas o realizar el comentario que ustedes deseen, ¿sí? Así que, sin nada más que agregar, Eugenio, todo tuyo. Bueno, vos me decís, Fede, cuando viene el tema de la encuesta. Si querés empezamos con eso. Eh, sí, o bueno, lo empezamos, lo hacemos más adelante cuando lleguemos a a las sanciones. Perfecto. Bueno, buen día, gracias por venir. Gracias por participar siempre de estos de mi ayuda. En primer lugar, les pido una disculpa porque hoy a la mañana me enteré de la muerte repentina del hijo de un muy amigo mío, con lo cual estoy un poco choqueado, así que por ahí me falta un poco el ímpetu que tengo generalmente en este tipo de charlas. El régimen disciplinario, ¿no? O sea, vamos a hablar del régimen disciplinario y para hablar del régimen disciplinario les hago una pequeña alusión un pequeño recordatorio, de que seguramente ya lo hemos hablado en varias oportunidades, de que el empleador tiene la facultad de dirección, de organización de la empresa y tiene el poder económico porque es el que tiene la plata, el que pone la plata, y tiene la facultad disciplinaria, ¿no? Del régimen disciplinario. Entonces, siempre nos surge un poco la pregunta de por qué esta sensación y muchas veces es realidad, de que siempre la percepción de que el empleado siempre gana todos los juicios laborales y todos los conflictos laborales. Para nosotros esto tiene una respuesta que la hemos vivido de nuestra experiencia, que es los juicios laborales muchas veces se pierden porque no hay un buen régimen disciplinario, no se ejerce correctamente la facultad disciplinaria, porque el empleador puede organizar, puede dirigir y pone la plata para hacer la actividad a la cual está destinada la empresa, pero necesariamente tiene que tener el régimen disciplinario para poder hacer que todos los recursos cumplan con el rol que les toca a cada uno para que la empresa tenga éxito. Y como ese régimen disciplinario no está bien organizado, es ahí donde falla y es ahí donde uno llega a juicio no debidamente preparado. Entonces, la sanción, la infracción, lo que va a ser sancionado disciplinariamente en general es un desempeño incorrecto o es un incumplimiento, ¿no? Que es grave, o sea, tiene cierta gravedad, que influye digamos, en el devenir de la empresa, eh, y que, digamos, tiene como condición para la validez de lo que cuando apliquemos la sanción, de que haya prueba, de que acrediten que existe ese incumplimiento y que ese incumplimiento tiene esa cierta gravedad. Y lo que es fundamental es que la sanción sea contemporánea al hecho, digamos, ¿no? O sea, la sanción sea contemporánea al hecho o a la indisciplina. Yo eh, no puedo sancionar algo que ocurrió hace 2 meses. O sea, esto tiene un plazo de razonabilidad. Si es una ausencia, no puede pasar más de una semana. Si es una llegada tarde, tampoco. Si es un proceso que necesita una investigación, bueno, entonces ahí está subsanado, pero la investigación tiene que ser con cierta celeridad. No puedo hacer una investigación de 3 o 4 meses
de un hecho que se investiga en 2 semanas. Entonces, la contemporaneidad es un elemento importante para la validez de la sanción. O sea, la validez de la sanción, para que una sanción, para que se pueda aplicar una sanción, entonces, insisto, tiene que haber un hecho, un incumplimiento, ese incumplimiento de cierta gravedad. Tenemos que tener pruebas de que el empleado al que vamos a sancionar es el que incurrió en ese incumplimiento y el procedimiento de sanción, que vamos a ver, el procedimiento disciplinario, tiene que tener una agilidad para que la sanción sea contemporánea o prácticamente enseguida o inmediatamente después del hecho. Eh, Aquí me gustaría hacer la encuesta, Fe. Muy bien, vamos a publicarlo. Fíjense que ahí le salió un cuadrito, la respuesta la pueden escribir ahí abajo y tocar en enviar, o cuando aparecen las opciones, pueden tocar en las opciones que aparezcan en el centro de la pantalla y poner que me gusta. Ahí Eugenio les va a contar de, de qué va esto. La idea acá es escribir de forma sucinta, es decir, ahí está, perfecto. ¿Ven? Pueden poner palabras o conceptos que puede pasar, les aviso, que quizás si ponen más de una palabra tome una palabra sola. A veces toma más de una palabra, a veces no. La verdad es que es así como funciona. Les digo porque quizás ahí puso uso, que quizás puede ser uso de celular y quedó solamente en uso. En ese caso pongan celular nada más. Agrego que si ya ahí está, que si ya la palabra está, si se ponen encima de la palabra, pueden likear la palabra y ahí tomamos nota de cuáles son los. Parece que ausencias, llegadas, seguramente debe ser llegadas tarde, están adelante y hay dos falta, que hay que ver si... Sí, ahí aclararon que llegas tarde. Sí, tenemos, a ver, tenemos llegadas tarde y ausencias sin aviso, ausencias sin justificar, falta de uso de los elementos de protección personal, falta sin aviso, ausencias sin aviso, que estamos más o menos en lo mismo, llegadas tardes reiteradas, eh, tenemos fraude, tenemos hurto, tardanzas, estamos todavía dentro de las llegadas tarde. Acá hablan de uso de celular y alcoholemia también acá en el chat. Bien. Pero estamos más o menos, esos son los patrones, ¿no? Que se pueden ver. Acá las que están más grandes son justamente las que más se votaron. Llegadas tarde, ausencias injustificadas y, bueno, faltas generales. Bueno, ¿querés que pasemos a... Continuemos. Ahí, este cuadrito, si tocan en la X, ya lo pueden cerrar. Yo por el momento lo voy a cerrar el sondeo, que ustedes tocan ahí en la X y ya lo cierran y continúan con la charla. Entonces, esta clasificación de incumplimientos o de hechos no es una clasificación que trae la ley de contrato de trabajo, sino que es una clasificación que hacemos nosotros para entender mejor el régimen disciplinario, para entender mejor dónde estamos parados frente a cada falta, ¿no? Y ahí tenemos los incumplimientos menores y frecuentes, que los incumplimientos menores y frecuentes son las ausencias, las llegadas tardes, el uso del celular en el lugar de trabajo, eh, el in- eh, puede ser el incumplimiento de normativa de la empresa, el no usar los elementos de protección necesarios. Este, esos son el no registrar su horario de ingreso y egreso, el no usar la ropa
la ropa, o la ropa prevista para el uniforme. Esos son los incumplimientos menores y frecuentes. Después vienen las negligencias, que son los errores en el lugar de trabajo, cuando no se cumple con el procedimiento para hacer determinada tarea, cuando, por ejemplo, hay que rotular y se rotula mal y una caja en vez de ir a un lugar va a otro lugar, cuando no sé, trabajo en el área contable y me omito pagar un impuesto, o cuando grabo 2 veces un mismo hecho y tengo que pagar 2 veces el mismo hecho, cuando, este, cuando hago cualquier error o negligencia producto de una falta de atención. Y después están los hechos graves, o los hechos graves que muchas veces hay que ver si son intencionales, porque si son intencionales puede dar lugar al despido con causa, y un hecho grave es un fraude, una estafa, un robo, eh, eh, bueno, una riña, una agresión verbal, una agresión física, una agresión verbal. No, así hay muchas. Nosotros hemos tenido, digamos, eh, muchos hechos. Nosotros, por ejemplo, cuando yo era abogado de OCA, me pasó de que había carteros que iban a entregar cartas y se bajaban el pantalón delante del destinatario de la carta. Ah, Me ha pasado también de una persona desnuda caminando por el playón o por el sector de producción, etcétera, ¿no? O sea, todos esos hechos que ya de por sí, cuando se ocurre el hecho, demuestra que es imposible continuar con la relación laboral. Ahora, con la falta grave puede ocurrir dos cosas: o que sea imposible, ya que el hecho de por sí ya manifieste de que es imposible continuar con la relación laboral y no necesite de muchas pruebas. Esto de, por ejemplo, lo que les contaba, ¿no? Por ejemplo, una relación, una pareja de empleados teniendo relaciones sexuales en el baño de la recepción, o en el sanatorio, o en un sanatorio, enfermeros teniendo relaciones sexuales en una, en una de los cuartos. Bueno, estos hechos de que ya no necesitan investigación, pero sí hay otros hechos, como puede ser el hurto o como puede ser el fraude, que yo necesito una investigación porque necesito saber si en ese hecho está involucrado esa sola persona. Necesito saber, primero corroborar de que estos son hechos que necesitan ser investigados, para corroborar de que el autor del hecho sea el responsable del hurto, o el responsable de estafa, o el responsable del fraude, y después, en general, también determinar en esa área o donde pertenece el empleado, cuántas manzanas podridas tengo, ¿no? O sea, si tengo solo un empleado involucrado o hay una cadena de empleados involucrados, que es lo que nos suele pasar muchas veces, ¿no? Eh, no, no es todo lo mismo ni se aborda igual, ¿no? Es clave distinguir las diferentes categorías de incumplimientos, por eso lo hemos clasificado en tres, para entender la duración del proceso y el plan de acción a seguir. O sea, nosotros en los incumplimientos, eh, en los incumplimientos menores, en los incumplimientos menores y frecuentes se necesita una cadena más larga de sanciones, ¿no? Yo primero eh, llamo la atención, después apercibo, severo apercibimiento, después aplico un día de suspensión, 3 días de suspensión, 5 días de suspensión, después 7 días de suspensión y advierto que voy a despedir y despido, ¿no? En las negligencias, por ahí la cadena es un poco más corta, porque demuestra falta de contracción y produce un perjuicio operativo. No sé, una persona que me rotula una vez más me rotula una vez mal la mercadería y va a un determinado puesto. No voy a hacer 7 sanciones de eso, ¿no? A la tercera o cuarta ya lo desvinculo. En general, cuando
cuando yo más paciencia le tengo al empleado en el procedimiento sancionatorio, tengo muchas más posibilidades que un juez me corrobore de que el despido fue, si llego un despido con causa, que el despido con causa es legítimo, digamos, ¿no? Y en los hechos graves o faltas graves, va a ser una o va a ser dos, o sea, digamos, en un fraude, una estafa, ya directamente es causal de despido. Ahora, si es por ejemplo, si es una agresión, como la riña está, está, digamos, cuestionada en cuanto a que valga ya el despido con causa, podría ser dos sanciones, ¿no? O sea, la primera, advertirle, y la segunda, despedirlo. Ahora va a depender de cómo es la riña. Si la riña, un empleado le pega con un matafuego al otro, está claro que el que le pega con un matafuego al otro se tiene que ir. Entonces, de ahí la importancia. Y nosotros, nuestra experiencia es que los incumplimientos que son objeto de sanciones disciplinarias, el 75% son negligencias o incumplimientos a normativas y solamente el 25% son faltas graves. Con lo cual, de allí la importancia de tener un procedimiento disciplinario que me establezca cómo tengo que sancionar y cómo tengo que hacer la cadena de sanciones para llegar a un despido con causa o para tratar de corregir al empleado en el caso de las negligencias y los incumplimientos a las normativas. Lo primero en un régimen disciplinario es preguntarse, digamos, ¿qué esperamos nosotros de un empleado, ¿no? Y nosotros de un empleado esperamos que cumpla con las normas que la ley de horario de trabajo dice que tiene que cumplir, digamos, ¿no? O sea, en primer lugar, comportarse como se espera que se comporte un empleado normal en el trabajo. Segundo, tema de buena fe, fidelidad, puntualidad, asistencia. Todas esas son obligaciones que están en la ley de contrato de trabajo. Eso es lo que nosotros esperamos de un empleado, ¿no? Dedicación adecuada, que cumpla con las órdenes e instrucciones, que use el equipo reglamentario, que use los elementos de protección, que no incurra en conflicto de intereses. Esas son las obligaciones que establece la ley de contrato de trabajo y son las obligaciones que, si no se cumplen, son objeto de sanción. Ahora, estas son las obligaciones en general. Lo que es esencial en todas las empresas es tener un reglamento disciplinario. Un reglamento disciplinario que ordene qué es importante para la empresa, cuáles son las conductas más importantes para la empresa que tenga que observar. Y que no van a ser las mismas en cada empresa, porque en cada empresa va a depender la importancia, va a depender el orden de las conductas que nosotros pongamos, de la actividad de la empresa, del rol que ocupe el empleado. Ahí es donde se falla, ¿no? O sea, la primera falla la encontramos ahí. Hay muchas empresas que no tienen reglamento disciplinario. Y el dueño de la empresa, cuando crea una empresa, cuando establece la actividad que va a hacer y establece el procedimiento de la manera que lo va a hacer, organiza la empresa, también tendría que establecer cuáles son para él las conductas más importantes o los principios más básicos que van a regir en su emprendimiento, ¿no? En su actividad. ¿Por qué esto, digamos? Porque, por ejemplo, si yo tengo una fábrica, el uso del celular en un procedimiento productivo puede ser complicado. Si yo tengo un empleado que está usando el celular, puede ser objeto de accidentes, puede ser objeto de una mala producción, o sea, puede ser objeto de que falle la producción. En cambio, si yo tengo una persona que hace tareas administrativas, el uso del celular es mucho menos complicado. Por eso, y bueno, después tenemos empresas que se fundan en empresas de servicios que la persona es lo principal, o sea, los destinatarios del servicio son lo principal, y no el proceso productivo. Entonces, todo lo que sea atención al cliente, todo lo que sea atención a la persona, a la persona a la que va destinada al servicio, es esencial. Y esos
principios de cómo se debe atender, de cómo se debe tratar, de cómo debe ser el comportamiento, de cómo debe ser el procedimiento frente a una queja o un reclamo, son esenciales. En cambio, en un proceso productivo, la atención al cliente no es tan fundamental, y sí es fundamental el proceso de la producción, digamos, el arribar a tiempo al lugar de producción, respetar los tiempos de parada, si hay una gimnasia proceso productivo para poder calentar los distintos músculos que van a trabajar en el proceso productivo, respetar con ese proceso de gimnasia, respetar, respetar el procedimiento que está establecido. Seguramente cada sector tenga un procedimiento de lo que se debe hacer en ese sector. Si estoy en una televisión, es fundamental establecer que en determinadas áreas es totalmente restringida. En el área de control, yo no puedo tener personas circulando por el área de control, la atención debe ser total. Entonces, ahí vas a ser un área clave. Entonces, de ahí es que es importante que cada empresa tenga un reglamento y cada empresa priorice los principios que van a regular su actividad y en base a esos principios determine cuáles son las conductas que le va a exigir a cada uno de los recursos. Entonces, con las obligaciones generales y con el reglamento, tenemos qué es lo que se espera y qué es lo que se espera del empleado y qué es lo que se espera del empleado en esa actividad. Pero el procedimiento va a tener, el procedimiento para aplicar las sanciones va a tener un responsable que es la persona o el jefe, que es quien mejor puede saber sobre el recurso, o sea, sobre el recurso que está a su cargo, ¿no? Y entonces va a haber un pedido. Nosotros recomendamos que en este procedimiento de sanción disciplinaria haya un pedido de sanción hecha por ese responsable, por el que tiene a cargo a la persona, que en el pedido de sanción te describa el hecho, te describa por qué cree que es el autor del hecho, que te describa las circunstancias que rodearon el hecho. Si, por ejemplo, hubo insultos entre compañeros de trabajo, está bueno que te describa si hubo testigos o no hubo testigos, para saber si es la palabra de uno contra la de otro, o tenemos testigos que van a atestiguar sobre esa circunstancia. Te describa cuál es el concepto de él sobre este empleado. Puede ser que un empleado, por eso por eso el responsable es la persona más indicada para llenar este pedido de sanción, porque puede ser que un empleado que sea un excelente empleado, en determinado momento empiece a incurrir en hechos y sea producto de un divorcio, un accidente, hechos que esté viviendo traumáticos en su familia, y uno pueda tenerle más paciencia que una persona que es un cumplidor desde el vamos, ¿no? Que siempre llegó tarde, que siempre se ausentó, que siempre tuvo mal modo, y es distinto respecto de la persona que está atravesando un momento, ¿no? Y también ahí el que pide la sanción tiene que decir, digamos, si viene incurriendo siempre en los mismos hechos, o sea, un faltador, un faltador consuetudinario, un impuntual también consuetudinario, o una persona que tiene maltrato también en forma habitual, o, bueno, o es un hecho aislado, porque entonces ahí la graduación de la sanción será una o será otra. Y también el que pide la sanción es el que tiene, como es el responsable, es el que tiene que jugarse y decir qué sanción disciplinaria quiere, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco el tema de las sanciones. Un elemento que es fundamental en el procedimiento disciplinario, que lo establece la ley de contrato de trabajo y que nosotros queremos que es esencial que se complemente, es el pedido de explicaciones. Nosotros, la verdad que lo que recomendamos es que cada sanción tenga un pedido de explicaciones. Porque no es lo mismo en una llegada tarde alguien que dice, bueno, me quedé dormido y reconoce que se quedó dormido, que uno que inventa que
el tren no le llegó o de donde denota una cierta mala fe, ¿no? Eh, o no es lo mismo alguien que reconoce el error en el procedimiento y pide disculpas por el error en el procedimiento que causa cierto perjuicio a la empresa, que aquel que trata de decir que no fue un error cuando claramente fue un error. Entonces, el pedido de explicaciones muchas veces sirve de prueba porque ya el empleado te lo está reconociendo, yo no lo puedo dejar de sancionar, pero lo voy a sancionar con mayor severidad. El pedido de explicación te sirve como prueba de la mala fe, porque te miente, y entonces se agrava la sanción, o sea, además del incumplimiento, está el hecho de la mala fe, y después está la persona que no quiere cumplir, que no quiere llenar la sanción disciplinaria, perdón, el pedido de explicaciones, que ahí no solo lo que recomendamos es que se deje constancia de que no quiere llenar la sanción disciplinaria, y ahí eh, es más grave, ¿no? Alguien que no quiere llenar una sanción disciplinaria que está incumpliendo con los procedimientos de la empresa y es grave. Como así también es grave el supervisor que no te pide explicaciones, ¿no? Que de repente un día viene con que, bueno, que no se aguanta más a tal empleado y cuando uno indaga resulta que viene haciendo advertencias verbales, pero nunca pidió una sanción disciplinaria ni nunca pidió ayuda a recursos humanos, que es recursos humanos el encargado de apuntalar el procedimiento disciplinario. ¿Y qué hacer cuando no se cumple con lo que se espera, cuando se incumple con los reglamentos disciplinarios y cuando el supervisor está pidiendo una sanción? Bueno, hay que sancionarlos y las sanciones en los incumplimientos menores tendrá una mayor duración, vienen de lo que llamamos sanciones no económicas a las sanciones económicas. Las sanciones no económicas son llamado de atención, apercibimiento, severo apercibimiento, y después vienen las sanciones económicas, que son las que suspenden, entonces le descuentan el día, un día, 3 días, 5 días, 7 días. Nosotros en general decimos que antes de pasar de las sanciones no económicas a las económicas, veamos bien de que no sea un empleado que pueda ser rescatado, porque cuando uno lo empieza a sancionar, es probable que el empleado, a suspender, perdón, es probable que el empleado no te quiera firmar la sanción, la suspensión, haya que mandar una carta de documento, y en esa carta de documento va a ir a parar un abogado y ya tengo una persona que voy a tener que sacarlo, ¿no? Eh, Nosotros también lo que hacemos es, las personas que nos firman no nos quieren firmar la sanción disciplinaria, si habíamos decidido que iba a haber un apercibimiento, por ahí, si le vamos a mandar un telegrama, le ponemos un día de suspensión para que vea que respetamos más al que cumple con el procedimiento y respeta las normas internas de la empresa. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener un régimen disciplinario bien armado, ¿no? Con un reglamento, con un pedido de sanción bien armado, un formulario de pedido de sanción bien armado, pedido de explicaciones? ¿Cuáles son eh, en principal, el principal es que si yo tengo un reglamento bien armado, voy a ser equitativo, porque además también yo puedo tener como muletilla, lo puede tener recursos humanos o lo puede tener el propio supervisor, pero es mejor que lo tenga el propio el propio departamento de recursos humanos, una escala de cómo voy a aplicar sanciones en cada hecho, ¿no? Por ejemplo, bueno, si es una ausencia, bueno, llamado a atención, apercibimiento, severo apercibimiento, un día suspensión, 3 días suspensión, 5 días suspensión, 7 días suspensión, te advierto y te despido. Llegadas tarde puede ser una escala similar. Si es errores, como dijimos anteriormente, el procedimiento será más corto. Entonces, si yo soy parejo y le aplico similar sanción, el empleado ya se va a esperar que frente a determinado hecho va a tener determinada sanción, porque es el mismo régimen disciplinario para todo el mundo. Si yo a alguien que usa el celular en el lugar de trabajo, a uno
hago toda la cadena, lo llamo la atención, apercibimiento, severo apercibimiento, un día de suspensión, pero a otro directamente le aplico desde el vamos un día de suspensión, porque resulta que me cansé, porque ya lo advertí verbalmente, el empleado va a notar la inequidad. Con respecto a las sanciones disciplinarias, también lo que me faltó agregar es que antes de las sanciones no económicas y de las sanciones, después de las sanciones económicas, están los llamados de atención verbales. Qué bueno que el supervisor se los comunique a Recursos Humanos y que Recursos Humanos lleve un registro de los llamados de atención verbales, porque eso también son sanciones. Nosotros empezamos en general por ahí determinado un empleado que no cumple bien con su tarea y no es un hecho grave, por ahí yo le llamo la atención, le explico cómo tiene que hacer la tarea, la segunda vez le llamo también la atención verbalmente y ya después paso a las sanciones no económicas. Entonces, es importante que todos estos tengan el mismo tratamiento para todos los empleados, para que el empleado no sienta, cuando el empleado siente la injusticia, entonces es cuando ya el ambiente, el clima, se va enrareciendo, porque a uno le aplico unas determinadas sanciones frente a un hecho y al otro le aplico algo muy distinto. Con uno soy más severo y con otro no soy tan severo. Prevención de costos indirectos, o sea, si yo empiezo a sancionar las ausencias de llegadas tardes, bueno, voy a tratar de corregir el objetivo de la sanción disciplinaria, es corregir, enderezar al empleado, tratar de que reflexione, tratar de que enderece su conducta. Entonces, si yo sanciono, no voy a tener un empleado que por ahí falta, no lo sanciono, y entonces tengo que tener un reemplazo o tengo que tener personas haciendo determinados roles cuando el rol lo tendría que hacer otro, ¿no? Tengo por ahí superpoblación de empleados porque ya parto de la base de que los empleados van a actuar mal o que van a faltar o que van a incumplir o que van a hacer errores, entonces tengo backup de personas y eso es un costo indirecto, ¿no? Después viene la preconstitución de pruebas para, para un despido si el empleado no endereza su conducta. Entonces, si yo llego a un juicio con un montón de pedidos de sanción disciplinarios, con sus pedidos de explicaciones y con sus sanciones, y llevo toda la cadena, es más difícil que un juez te diga que no hay justa causa al despido, porque está probada, digamos, y está probada que la empresa tuvo cierta paciencia y tuvo la intención de hacerle enderezar la conducta al empleado, que es lo que el juez quiere. Lo que el juez no quiere que ante una ausencia uno lo despida, porque sino quiere que uno le vaya dando la oportunidad de rectificación, que los incumplimientos menores, esa oportunidad son más, en las negligencias son menos que los incumplimientos menores, pero más que en los hechos graves, y en los hechos graves quizás no haga falta tener una secuencia de sanciones. Y por último, las reglas claras son claras para el sindicato y son claras para todo el equipo, ¿no? El sindicato ya sabe cómo se va a actuar. En general lo que hacemos con los sindicatos es no participan del proceso de sanción disciplinaria, no tienen facultad para participar del proceso de sanción disciplinaria, pero sí le advertimos o sí le hacemos saber la sanción que le vamos a aplicar al empleado para que ellos puedan, digamos, no se sientan madrugados por un empleado que se va a quejar de una sanción y ellos no saben nada, ¿no? Para darle ciertos espacios. Pero no quiere decir que ellos van a participar, ellos van a decidir qué sanción le corresponde a cada empleado. Entonces, en el régimen disciplinario es un trabajo en equipo, donde el empresario es el que va a fijar los principios y las conductas del empleado a través del reglamento disciplinario. El supervisor directo es el responsable de la disciplina, es el que me va a decir qué disciplina le tengo que aplicar y me va a decir cuál es el concepto del empleado y por qué está fundamentando esa disciplina, la va a tener que fundamentar.
Recursos humanos que hace de soporte, puede ayudarlo a tomar la decisión de qué sanción disciplinaria corresponde, ayudarlo a recoger las pruebas cuando se necesita, por ejemplo, que los testigos llenen pedidos de explicaciones sobre lo que ocurrió en el caso de una pelea por insultos o o en el caso de un error, de procedimientos. Recursos humanos muchas veces es el que pide el pedido de explicaciones, y después está el experto legal, que es el que poco termina de definir si la sanción que se ha decidido es la correcta o no es la correcta. Bueno, con esto les di un pequeño pantallazo de lo que es régimen disciplinario. Me fui un poco de la hora, estábamos previsto 20 minutos, pero ahora los escuchamos para todas las consultas que nos quisieran hacer. Muy bien, bueno, vamos a pasar a las preguntas que ya hay en el chat algunas. Por ejemplo, Gabriela dice, si un empleado que tiene más de 15 años de antigüedad y a lo largo del tiempo se lo ha sancionado por faltas injustificadas sin aviso, ¿hay que volver a la escala de apercibimiento, etcétera, o directamente va a suspensión? Mira, Gabriela, depende un poco digamos, la periodicidad de los incumplimientos. Si la persona, la última sanción la tuviera hace 8 años, habría que empezar la escala de vuelta o por lo menos no arrancar con una suspensión. Si las sanciones vienen siendo en los últimos tiempos más seguidas, se podría avanzar con una suspensión, pero eso va a depender un poco de la periodicidad de las sanciones eh, y, y cómo viene ese historial de incumplimientos. Y Gabriela también consulta por el tema del pedido de explicaciones. Y si el pedido de explicaciones se lo hace para completar de puño y letra o se lo solicita por carta de documento. Para completar de puño y letra, o sea, la idea es que complete de puño y letra, porque justamente eh, tanto en el pedido de explicaciones que llene el empleado como que llenen los testigos. Porque ¿qué pasa? Si terminamos en un juicio, el juicio seguramente la prueba va a ser de acá a 3 años que ocurrió el hecho, o 4. Entonces, si uno tiene el pedido de explicaciones completo, ya tiene un semiprueba, entonces solamente le tiene que hacer reconocer la letra tanto al empleado despedido como al testigo. Bien. Emanuel dice, si la notificación de la sanción la hacemos con testigos, pese a que no la quiera firmar el sancionado, ¿hace falta de todas formas enviar la carta de documento? Sí, yo enviaría la carta de documento a pesar de fijar de establecer los testigos, porque uno de esa manera se asegura que la notificación está efectuada. O sea, en algunos fallos y algunos autores sostienen que los testigos o el hecho de decir que los testigos que se niega a firmar no son suficientes, primero por dos motivos, porque no se lleva una copia de la sanción, con lo cual no puede ejercer o podría alegar que no pudo ejercer el derecho de defensa respectivo, y por otro lado uno se asegura que está efectivamente notificado, con lo cual la sanción va a tener, nos aseguramos la validez de la sanción. Bien. Nuria nos consulta si tenemos un modelo de régimen disciplinario y si se puede compartir, si les parece. Nuria, seguramente cuando vos ingresaste a la charla dejaste ahí tus datos, nos podemos contactar con ella después, si están de acuerdo. Sí. Sí, perfecto, me parece bien, sí, sí. Así que tomamos nota, Nuria, para después hablar con vos. Gabriela dice, ¿qué sucede si el empleado cuando le llega la carta de documento con la medida disciplinaria la rechaza por medio de un telegrama? Eh, si la rechaza por medio de un telegrama, lo que se hace es ratificar la carta de documento, o lo que yo haría es contestar la carta de documento ratificando la sanción. eh, y luego el empleado, si quisiera impugnarla formalmente, debería ir al Ministerio de Trabajo, plantear una impugnación de la sanción y avanzar. También en algunos casos se discute si lo puede hacer judicialmente. Lo más habitual, y sobre todo en las empresas sindicalizadas, es que lo hagan el Ministerio de Trabajo. De todas maneras, nuestra experiencia indica que después de contestar y ratificar la sanción, quedan los tres documentos en el legajo, o sea, la sanción, la impugnación y la carta de documento ratificando, y después de eso no suele avanzar mucho más. Por ahí, en algunos casos donde la empresa es sindicalizada, se trata de una suspensión y de muchos días,
o en alguna cuestión similar, puede llegar a haber un planteo, incluso en algunos casos donde los empleados se consideran despedidos alegando esa suspensión, pero bueno, ya ahí va a depender de las circunstancias si tiene o no derecho a hacerlo. No sé, Eugenio, ¿querés agregar algo más? No, no, está perfecto. Jacqueline dice, ¿cómo se puede comprobar los llamados de atención en caso de un juicio? ¿Querés contestarlo vos, Eugenio? Los llamados de atención, digamos, verbales, nada, en general se hace un registro, se puede presentar ese registro hecho por recursos humanos en el juicio, pero como es un registro unipersonal, la validez es relativa. O sea, la validez de las sanciones disciplinarias empiezan a partir de que uno los empieza a sancionar por escrito, ¿no? Porque lo verbal es la palabra de uno contra la palabra de otro. Pero lo verbal es importante llevarlo porque, porque hace a la equidad del procedimiento. O sea, bueno, en una ausencia por ahí, bueno, el primer día no lo sanciono por escrito, le hago un llamado de atención. Pero entonces en todos los empleados que tengan ausencia tengo que actuar de la misma manera. Entonces es importante porque ¿qué pasa? Lo que nos suele pasar, lo que lo vivimos con Esteban mucho desde acá, es un jefe aguantó y un día explotó y quiere despedirlo, pero no hizo nada del procedimiento disciplinario, ¿no? O sea, le llamó la atención verbalmente 50 veces, pero nunca pasó al procedimiento escrito, con lo cual no tenemos justamente esas sanciones para ir a acreditar al juez de que nosotros lo quisimos corregir. Tenemos solamente la palabra del supervisor contra la palabra del empleado. Por eso es importante llevar el registro para que el recursos humanos le advierta, mirá que listo de sanciones verbales, ahora tenemos que pasar a sanciones escritas. Bien. Bernardo, vi que hiciste una pregunta en el chat, pero después levantaste la mano, así que te voy a habilitar el micrófono. Fíjate que ahí lo podrías habilitar y si querés puedes hacer la pregunta. Ante todo, muchas gracias por la charla y bueno, buenos días. Buenos días. La pregunta fundamental que yo quería hacer es si en el caso de las sanciones en que uno se le aplica por nota firmada por el representante legal de la empresa o apoderado, y el trabajador se notifica en la misma nota y uno se le entrega una copia, el trabajador se va con la copia firmada por el socio gerente y por él mismo, por ejemplo, si esto de alguna manera no torna innecesario estos intercambios epistolares de carta documento, porque la firma es del trabajador, en todo caso será objeto de una pericia, se la niega, y la firma del socio gerente, ya sea esta hológrafa o digital, va a estar plasmada en la nota de que se aplica la sanción. Mira, Bernardo, la ley de contrato de trabajo establece que las sanciones tienen que hacerse tanto las sanciones como el despido con causa tienen que hacerse por escrito. No establece ninguna formalidad. Por lo cual no hay problema que se haga mediante escrito, firmado por la autoridad de la empresa, se entregue una sanción al empleado y se siga el procedimiento que vos describiste. En general, lo que hacemos solemos hacer con Eugenio con estos casos es evitar poner una sanción por escrito. Si el empleado no quiere firmarla porque se quiere una cultura, para evitar una cultura de no firmar sanciones, se puede modificar un poco la gravedad, digamos, si no la firma no está notificado, y modificamos la gravedad al momento de sancionarlo por carta o documento. O sea, no es algo, por supuesto, previsto por la ley, ni mucho menos, pero, por ejemplo, si le hacemos un llamado de atención por escrito, bueno, por ahí si mando por carta o documento, va a ser por el mismo hecho, vos tenés que afirmarlo, va a ser un severo apercibimiento. Pero no hay ningún problema en hacer las sanciones por el mecanismo que vos mencionás. No sé, Eugenio, si querés agregar algo más. No, está perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Martín y Nuria tienen
una consulta similar entre los dos, que es cómo recomiendan manejar los temas de disciplina con empleados que tengan fueros gremiales. Cómo es el tema de la importancia de su falta para excluirlos de la tutela. Ah, sí, No, ¿querés no, contestar vos? te iba a decir que contestaras vos, que ya lo habíamos visto tema en una de ayuda pasado, pero está bueno recordarlo, Está para que lo bien. tuvieran presente. La estabilidad gremial es que yo no puedo, no puedo despedirlo, cambiarlo de condiciones de trabajo o suspenderlo sin autorización previa judicial. Pero eso no quiere decir que yo no le pueda aplicar una sanción que no sea una suspensión, digamos. O sea, en general nosotros no ponemos sanción cuando sancionamos a alguien con fueros gremiales, lo que hacemos es describimos el hecho y lo llamamos a la reflexión y no le ponemos llamado a atención, apercibimiento, severo apercibimiento, para no irritar así digamos, para que no confundan, porque hay muchos sindicatos y muchos abogados que creen que a la persona con fuero sindical no se lo puede sancionar. Se lo puede sancionar, no se lo puede suspender, pero sancionar se lo puede sancionar. Ahora, para no entrar en una guerra doctrinaria de si se lo puede sancionar o no se lo puede sancionar, lo sancionamos, lo único que no le ponemos es que llamado a atención. Y es muy importante ir sancionándolo, ir mandándole una nota, llamándolo a la reflexión en cada una de las conductas, porque después eso va a servir para que yo pida el desafuero sindical para despedirlo, ¿no? O sea, yo acumulo, no sé, 10, 11 notas y después, digamos, depende de la gravedad, pido el desafuero sindical para poder despedirlo al juez. Con lo cual, no podemos dejar de pasar porque tenga fueros sindicales el hecho de sancionarlo por escrito. No sé, Esteban, si te parece bien. Está perfecto. Y Fede, ¿querés comentar lo que pusiste en el chat? Sí, puse en el chat, ahí tienen la charla que dimos justamente sobre derechos y obligaciones de los delegados, donde entre otras cosas se tocaba también el tema de las sanciones, si quieren ir a una charla completa sobre ese tema para quien le interese. Em, Vamos a seguir con Sofía, que dice, ¿cómo abordar una sanción grave por causa de acoso laboral o sexual o hurto, ya que el hecho implica también un delito? Bueno, lo que aconsejamos en primer grado, primer caso, perdón, en primer lugar, en este tipo de casos, es iniciar un sumario interno. En estos tipos donde digamos, la situación es grave, se inicia un sumario interno donde, sobre todo lo que es acoso laboral o sexual, que uno recibe una denuncia, de lo que suele suceder es que recibe una denuncia del empleado o de la empleada, a ese empleado o empleada se le hace saber que se va a hacer una investigación de los hechos. Uno supone que, que la empresa no tiene conocimiento de la situación, pero bueno, entonces ahí se hace el sumario interno, se le piden a la empleada primero que realice una denuncia por escrito de la situación, y que también tome conocimiento de eventuales testigos que pudieran tener que pudieran tener conocimiento de los hechos y las circunstancias, y ahí se inicia el sumario administrativo interno. Si la investigación arrojara la existencia del, del hecho, sobre todo lo que es acoso sexual, en general nosotros no aconsejamos, digamos, si la medida fuera el despido, no aconsejamos imputar directamente el delito en la carta de documento de despido, sino describir el hecho de tal manera de evitar que si después no pudiera probarlo, este, pudiera imputar o tuviera herramientas tan fáciles para decir que se trató de una falsa imputación de delito, porque en este caso podría reclamar daño moral. Entonces, lo que aconsejamos es describir el hecho, por ejemplo, a través de las investigaciones realizadas y la denuncia efectuada por la señorita tal o el señor tal. Hemos podido corroborar que usted realizó
y no decimos incurrió en una situación de acoso sexual o de acoso laboral, sino que decimos los hechos que configuraron ese acoso sexual o ese acoso laboral, de tal manera de de poder decir que no hubo una imputación directa de delito. Eso es más o menos el procedimiento que aconsejamos seguir. Eugenio, escucho si... No, esto que explicabas vos de que no lo atamos a una tipificación penal es porque si no, también se te pide que hagan el proceso penal. O sea, si yo digo que hay un hurto, me van a pedir que haga un proceso penal donde prueben que hay un hurto. Entonces, como yo en una causa no quiero hacer un despido laboral, no quiero hacer un proceso penal, o por ahí no lo tengo ganas de hacer, por eso la descripción, la descripción y la no tipificación que decía Esteban. Respecto del sumario interno, agregando a lo que decía Esteban, les cuento un poco cómo se arma el sumario interno, ¿no? O sea, en general hay un acta del gerente de recursos humanos que determina que frente a tal hecho, o hecho un hurto, coimas, acoso sexual, laboral, etcétera, se decide iniciar un sumario interno que se nombra instructores, que en general el instructor es el gerente de recursos humanos, el asesor legal, de ese sumario interno. Después, los instructores de sumario hacen otra acta donde establecen cuáles van a ser las pruebas que van a producir. Digamos, si, como dice Esteban, se le hizo presentar, en el caso de acoso laboral o acoso sexual, una denuncia que puntualice los hechos con circunstancias de tiempo, modo y lugar y testigos, bueno, se va a llamar a los testigos a declarar, y más los testigos que la empresa cree que puedan aportar. Después de esa producción de prueba, donde yo ahí, según el hecho, puedo suspender preventivamente al empleado o no, o sea, si es un hurto o un fraude, o coima, yo puedo suspender al empleado preventivamente, lo puedo suspender hasta sin goce de haberes. Nosotros recomendamos que sea con goce de haberes para que no se considere despedido y para que podamos armar bien el procedimiento, el sumario interno, y después tener prueba para poder despedirlo. Y finalizando las pruebas, generalmente de legales, se hace un dictamen recomendando al gerente de recursos humanos las medidas a tomar, ¿no? Despido, suspensiones, etcétera. Muy bien, vamos a ir con las últimas preguntas. Gabriela dice, si el límite de suspensiones es de 30 en un año, ¿puede dar lugar a un despido indirecto si a la persona se le suspende por más días que eso? Sí, podría dar lugar a un despido indirecto y podría también dar lugar a impugnación de la sanción. O sea, podría ser fácilmente impugnable la sanción que supere ese plazo, o también podría dar lugar a un despido indirecto por haber superado el plazo permitido por la ley. Y Marina nos da un caso puntual que es, tenemos un empleado que ya en varias oportunidades, por cometer errores de trabajo, generar pérdidas importantes de dinero a la empresa o a clientes, entiendo que se lo ha sancionado o llamado la atención. Ahí está. Siempre se le llamó la atención verbalmente, nada por escrito. Nuevamente cometió un error. ¿Se lo puede suspender directamente o primero corresponde el apercibimiento y hacer todo el camino que explicamos? A ver, va a depender un poco de la negligencia, la gravedad de la negligencia y la pérdida económica y los daños provocados. O sea, es muy difícil responderse un hecho concreto. Si esta negligencia le provocó a la empresa una pérdida de $1.000.000 y cometió una cosa esperable o mínimamente esperable a su posición, bueno, hasta podría dar lugar a un despido. Ahora, si es una negligencia menor o son situaciones menores, las pérdidas económicas son de menor cuantía, bueno, en ese caso las sanciones verbales no son difíciles de probarlas, sirven como advertencia previas al empleado, como dijo Eugenio antes, pero son difíciles de probar que se siguió la escala, con lo cual convendría empezar con un apercibimiento escrito, un severo apercibimiento, una cuestión así, pero ir directamente a una suspensión pareciera un avance cuando no hubo sanciones previas escritas, es difícil de defender un eventual juicio. Bien.
Bueno, vamos a dejarles ahí en el chat el link al canal de YouTube. Si bien antes les habíamos dejado el video por algo puntual que habían consultado, ese es el canal donde nosotros subimos todas las charlas, incluso esta en un tiempito se va a estar subiendo. También les dejamos el link al blog de noticias, donde regularmente vamos cargando información que tiene que ver con las novedades del derecho laboral. Una vez más, también les compartimos el código QR para aquellos que no lo pudieron hacer sobre el test de riesgos laborales, donde escaneando ese código, ustedes van a poder completar un formulario que les va a dar un informe sobre los riesgos laborales que están presentes en su empresa. Por último, en caso que a alguien se le ocurra alguna duda, alguna cuestión después de cerrar esta charla, ahí les dejamos también el mail del estudio para que puedan contactarse con nosotros ante cualquier inquietud. Así que les agradecemos una vez más haber estado con nosotros en los MD Ayuda y les cedo la palabra a Esteban y Eugenio para que hagan los comentarios finales. Por mi parte, Eh, agradecerla. Perdón, Eugenio, sí. arranca vos, te interrumpí. No, muchas gracias por sumarse siempre a este espacio de Medidas Ayudas. Espero que le hayamos podido dar un panorama claro del régimen disciplinario y le hayamos podido evacuar todas las dudas. No sé, Fede, si le pasaste el mail a la persona que quería el reglamento, así después nos ponemos en contacto con ellos. Tenemos los mails, ellos la tienen que haber puesto cuando se inscribieron y de todas maneras tenemos los nombres, así que ahí la vamos a ir a buscar. Si no, pueden mandarnos un mail al nuestro, ¿sí? Pero si no, nosotros nos vamos a contactar con ustedes. Gracias. Bueno, lo mismo de mi parte, muchas gracias por participar, por las preguntas que siempre nos enriquecen a todos. La exposición previa es un contexto, pero las preguntas, y en eso coincidimos con Eugenio, es lo que va enriqueciendo mi ayuda, y esperamos verlos en próximos charlas que vayamos dando. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.